¿Qué tal? Dios te bendiga. Te saluda el pastor Arnoldo y te doy la bienvenida este domingo a nuestra escuela dominical. A partir de este momento vamos a empezar a compartir a través de esta transmisión la enseñanza de esta mañana y la dinámica va a ser la siguiente. Si tú tienes alguna duda o si tú tienes alguna aportación o un comentario que hacer, puedes ponerlo en los comentarios de esta transmisión y apartaremos un momento para contestar tus dudas o para leer tu opinión respecto al tema que estaremos viendo. Vamos a aprender mucho y vamos a edificarnos esta mañana en la palabra de Dios. Si puedes seguir nuestra transmisión y compartirla con alguien más que quiera aprender en este día sobre la palabra de Dios, nos daría mucho gusto que lo hicieras. Dios te bendiga, estamos a punto de comenzar. No, Marco, porfa. Me hace llegar la pregunta y ahí está las diapositivas. Estamos viendo el libro de Apocalipsis y la hermana Grace y el pastor Marco comenzaron viendo verso a verso, como lo veníamos viendo en Juan, capítulo a capítulo, pero yo me quiero detener a tratar ciertos asuntos que a veces no conocemos y ya estamos viendo el libro. Entonces, quiero tratar ciertos asuntos que no conocemos para que usted se empape un poquito de ciertos nombres, de ciertos términos que nos van a ayudar, porque recuerde que nosotros acordamos el ver dos escuelas de interpretación en la escuela dominical respecto al Apocalipsis, que es el premilenialismo o dispensacionalismo premilenialista y el amilenialismo. El amilenialismo casi no se enseña. De hecho, yo todo lo que tengo de cristiano, una vez, un domingo, un hermano le dieron la oportunidad que enseñara qué era el amilenialismo. Pero yo lo quiero enseñar porque son dos escuelas distintas, pero son dos escuelas que interpretan la palabra de Dios, para que usted tenga un criterio en qué cree. ¿Por qué? Porque yo creo que el latino no tiene un criterio de qué cree en las posturas de los últimos tiempos, porque cuando tú tienes criterio es cuando tú tienes la opción de escoger en qué quieres creer. Pero el latino siempre se nos ha enseñado nada más el dispensacionalismo, entonces de alguna manera no hay un criterio, sino hay algo que se nos enseñó y todos lo creemos porque así se nos dijo. Sí, es como yo me tengo que poner calcetines porque sin calcetines me huelen los pies y no sé por qué, pero me los pongo. Entonces, es por eso, y yo quiero ahorita entrar en esta mañana, más que ver el capítulo 4 de Apocalipsis, quiero tratar esto, porque ya en el capítulo 4 de Apocalipsis ya hay una de las primeras formas que estas escuelas interpretan muy diferente, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, una de las escuelas es el amilenialismo y el otro el dispensacionalismo. También me gustaría que usted tuviera el compromiso y fuera intencional de venir constantemente a la escuela dominical, si no se va a reburujar todo con Apocalipsis. Si viene un domingo sí, 3 no, usted se va a reburujar todo y le va a salir contraproducente. O viene, o mejor diga, no voy a ir a la dominical hasta que acabe en Apocalipsis. No le sé que aquí estén 5 personas, pero que al final digan, yo aprendí bien cómo interpretar y de qué se trata el libro de Apocalipsis. Porque tenemos personas así. De repente tenemos un domingo con 50, de repente con 20, porque hay personas que vienen de repente y al último se van a confundir y sale peor. No es el objetivo de nosotros como pastores. Entonces, también no lo va a entender todo en un solo curso. Por ejemplo, yo he tomado muchos cursos de predicación y aún no entiendo todo de pie a pa cómo estructurar un sermón. Aún me faltan cosas para interpretar y tengo tomando 30 años cursos. Este curso usted no va a salir como experto en Apocalipsis, pero de perdida va a empezar a tener una base que a lo mejor no tiene o la tiene no tiene una gran base. Entonces vamos a ver dos escuelas de interpretación, el dispensacionalismo y el amilenialismo. Las dos son buenas escuelas. Ayer estaba leyendo un artículo de una página muy seria teológica y decía, decir que el amilenialismo es una herejía es algo muy grave. Entonces no es una herejía lo que vamos a ver. Yo como pastor no tendría el valor de enseñarle a usted una herejía. Al contrario, yo quiero enseñarle algo que lo va a ayudar a crecer y a que conozca bien el dispensacionalismo, porque la mayoría son dispensacionalistas pero ni siquiera lo conocen bien. Nomás dicen ustedes el 666, el rapto y nos vamos a ir al cielo y nosotros se van a ir al infierno. Eso es lo que a veces sabemos, ¿no?
Las dos son buenas escuelas de interpretación porque las dos tienen bases bíblicas. No es que una no tenga bases bíblicas y la otra sí. Las dos tienen bases bíblicas. Vamos a ver la interpretación de cada pasaje tomando en cuenta estas escuelas. Bueno, vamos a ver la semana que entra Apocalipsis capítulo 4 y lo vamos a interpretar y a examinar en base a lo que creen estas dos escuelas. Y también va a conocer las dos escuelas y no necesariamente tiene que estar definido en una. Yo me considero que soy una persona que no he indagado tanto en escatología, y si usted me pregunta a mí qué postura tienes, yo no le voy a decir yo creo en esto, porque aún no me defino porque no he estudiado tanto la escatología. Usted me puede preguntar sobre la soteriología, la salvación. Yo soy arminiano, wesleyano, continuista. Yo creo en los dones del Espíritu Santo que todavía están vigentes, creo en el mover del Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo está vigente. Yo creo eso porque lo he estudiado ya muy a fondo. He estudiado tanto el arminianismo como el calvinismo y a mí me ha convencido más el arminianismo porque lo he estudiado, pero las posturas escatológicas aún no me convence ninguna. Incluso el amilenialismo, que lo he estado estudiando más estos meses, yo le decía ayer a Marco y antier que hay cosas que todavía a mí no me convencen de esta postura, pero que tienen muy buenas cosas que me han servido también para entender mejor el Apocalipsis. Entonces, no necesita definirse, sino ir aprendiendo. Y quiero que pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que hay 4 escuelas escatológicas, pero nosotros nada más vamos a ver 2. La primera es el preterismo, escuela preterista. Esta escuela piensa que ya todo se cumplió en el siglo I, todo lo que viene en el libro de Apocalipsis, todo se cumplió en el primer siglo de la iglesia. Esta es la escuela preterista. Esta tiene un enfoque en el contexto original. Las profecías se dirigían a la iglesia perseguida del siglo I. Y esta postura habla sobre el juicio sobre Jerusalén en el año 70 como el cumplimiento de la ira anunciada de Jesús. Para esta postura, todo lo que son las copas de la ira, todo lo que son las trompetas, todo lo que son los sellos, todo esto se cumple en el siglo I. Esta es la postura preterista. Apocalipsis ya está cumplido. Algunos son preteristas parciales y otros son preteristas completos. Para muchos el preterismo completo, que ya se cumplió todo, es una herejía. Porque dicen, no, todavía no se cumple todo, es una herejía. Pero el preterismo parcial, que ya se cumplió una parte de Apocalipsis, pero de Apocalipsis 20 en delante no se ha cumplido, ese es el preterismo parcial. De Apocalipsis 1 al 19 ya está cumplido. Para el preterismo parcial, que esta es una rama del amilenialismo, pero para la mayoría y los últimos 3 capítulos de Apocalipsis no se han cumplido. Y luego tenemos la otra escuela, que es la escuela futurista, que los eventos están por cumplirse en el final. Y esta escuela es la escuela del dispensacionalismo, que es lo que la mayoría han creído o piensan creer hasta ahorita. Esta escuela es la esperanza en la intervención literal. Se espera un cumplimiento físico y visible de las señales proféticas. Para esta escuela se ha cumplido nada más Apocalipsis hasta el capítulo 3. Del capítulo 4 en delante no se ha cumplido. Entonces ponga atención para que no se vaya a reburujar. En esta postura se cree en la gran tribulación, en un anticristo literal que va a gobernar todo el mundo, en la segunda venida de Cristo. La tribulación son 7 años, un periodo de juicio global y un auge del anticristo político y religioso. Tiene un enfoque profético literal. Sí, entonces esta postura es la postura del dispensacionalismo pretribulacionista. Esta sí la vamos a ver completamente durante todo el estudio de Apocalipsis porque es la que creen muchos de nosotros, creemos muchos de nosotros. Y luego tenemos la escuela histórica, eventos desarrollándose en la historia continua. Por ejemplo, el pastor Marco la semana pasada compartió y la hermana Grace también usó mucho esta postura histórica.
¿Por qué? Porque nos vamos a la historia de lo que estaba pasando en ese momento que se escribió ese capítulo de Apocalipsis y el libro de Apocalipsis, que se escribió en el año, unos dicen que se escribió en el 66 antes de Cristo, antes de la destrucción del templo, y otros dicen que se escribió en el 90, entre el 95 y 99 después de Cristo. Sí, cuando Juan está en la isla de Patmos, bajo el imperio de Domiciano y todo esto. Para otros el Apocalipsis se escribió bajo el imperio de Nerón en el 66 después de Cristo. Están estas dos posturas, pero la escuela histórica se va a la historia. ¿Qué estaba pasando los cristianos en ese momento histórico? El pastor Marco desarrolló mucho eso la semana pasada. Tenemos una narrativa en tiempo real. El libro de Apocalipsis es un drama continuo, no eventos aislados. El aspecto histórico habla sobre la caída de Roma, el surgimiento papal, la reforma protestante, los tiempos actuales, las 7 edades de la iglesia, que las 7 edades de la iglesia también la trata el dispensacionalismo, que la hermana Grace nos lo compartió también. Entonces, desde un punto de vista, si a veces nos fijamos, a veces combinamos escuelas, no es que tenemos una definida, a veces hasta nosotros como maestros. Combinamos la escuela histórica, la escuela futurista, y vamos a ver que hemos tomado aspectos del amilenialismo también. Y luego tenemos la escuela idealista, escuela idealista o amilenial, que son los eventos espirituales y atemporales. Para ellos el milenio es espiritual, que es la otra escuela que vamos a ver. Un principio eterno, los símbolos representan realidades espirituales válidas para cada creyente. Y hay una batalla entre el bien y el mal. La batalla es ahora. Para los amilenialistas, el milenio es ahorita. Desde que Cristo resucitó hasta nuestros tiempos es el milenio, hasta que Cristo regrese por segunda vez. Para los futuristas, como la escuela dispensacionalista, el milenio va a ser literal. Sí, después de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, comienza el milenio. Le digo, usted escuche, no se estrese, poco a poco va a ir entendiendo. Siguiente diapositiva, si tiene alguna pregunta, alguna opinión, ahí está el micrófono. No sé si hay micrófono hoy para los opinantes. Vamos a ver la historia del amilenialismo. Es una postura importante. Dice aquí, el verdadero padre y consolidador del amilenialismo fue Agustín de Hipona. Ya el amilenialismo se empezó a desarrollar desde el siglo II y III, pero hasta el siglo IV un personaje importante de la historia de la iglesia lo desarrolla y lo hace famoso. En su obra La ciudad de Dios, Agustín adoptó y perfeccionó ideas de Ticonio. Ticonio fue uno de los precursores de esta doctrina. La tesis de Agustín, el milenio no es un evento futuro, es la época actual de la iglesia. El diablo ya fue atado por Cristo de la cruz, limitando su poder para engañar a las naciones, y los santos reinarán con Cristo a través de la iglesia en el cielo. Pues Agustín tuvo una gran influencia porque era muy famoso y hizo que esta postura se convirtiera en la doctrina oficial de la iglesia occidental, de la iglesia católica, de la iglesia ortodoxa. Ellos tienen esta postura amilenialista, y también la reforma protestante con Martín Lutero y los reformados toman la postura amilenialista. Hay reformados que son amilenialistas, hay presbiterianos que son amilenialistas, hay luteranos que son amilenialistas, hay bautistas, pero también hay personas de estas denominaciones que son dispensacionalistas. El amilenialismo no surgió de un día para otro, nació como una reacción pues al dispensacionalismo pretribulacionista. Se alimentó de un método alegórico, dicen algunos. Floreció cuando la iglesia dejó de ser perseguida, o sea, ya en el siglo IV, y fue formalizado por Agustín. Entonces, es una escuela de interpretación seria, muy antigua. Ya su auge fue desde el siglo IV. En la reforma protestante fue la postura escatológica de mayor auge. Entonces es una postura seria. Y luego vamos a la historia del premileniarismo, que es lo que creemos nosotros. Si el amilenialismo dominó la Edad Media, el premilenialismo, fíjese, muchos critican al premilenialismo de que es muy nuevo, que surgió en el siglo XVIII y XIX. Pero la realidad es que el premilenialismo surgió desde el siglo I, II y III. O sea, no es una postura nueva.
Esto es algo que nosotros debemos de saber. Si usted es premilenialista y cree en el rapto y en los 7 años de la tribulación y que usted no va a pasar por la gran tribulación, pues cuando alguien lo confronte, defiéndese y diga, hey, yo creo en algo que es antiguo, que es desde los primeros escritores de la Biblia. Esta postura sostiene que Jesucristo regresó de forma visible y corporal antes de establecer el reino literal y paz y justicia en la tierra que durará 1000 años. Así fueron sus inicios y se desarrolló la era apostólica y patrística. Y lo más llamativo del premilenialismo es que fue defendido por hombres que conocieron directamente a los apóstoles y a los discípulos. Entonces, esta postura también es antigua. ¿Cuál es la diferencia del premilenialismo de los primeros 3 siglos al premilenialismo que se nos ha enseñado a nosotros del siglo XVIII y XIX con Darby? ¿Alguien sabe? A ver, Israel, tú que fuiste al Instituto Raimundo Olmeda y agregados y te enseñaron premilenialismo. ¿Alguien sabe? No lo sabemos. La diferencia es que el premilenialismo de los primeros 3 siglos no creía en el rapto. Y el premilenialismo que se desarrolla en el siglo XVIII y XIX, que es el que de la mayoría de los latinos, iglesias latinoamericanas pentecostales tenemos, ya desarrollaron la creencia del rapto. Esa es la diferencia nada más. Entonces hay que saberla también. Siguiente diapositiva. Vamos a ver, nomás que ahí el chat que te pone un idioma como portugués, no sé qué es. Vamos a ver la línea timeline, o timelínea en español es línea de tiempo, de el pretribulacionismo apocalíptico. ¿Cómo es la línea de acontecimientos del pretribulacionismo? La iglesia, estamos ahorita nosotros aquí, en la era actual. Estamos en este tiempo nosotros, la era o la dispensación de la gracia o el Espíritu Santo. Si usted es dispensacionalista, estamos en esta era. Pero un día, cuando la cosa se ponga más tremenda de lo que ahorita, pues no sé cuándo va a estar más tremenda, ahorita está bien tremendo. Pero un día va a estar peor para que se agarre. No, mijo, ahorita te hice una pregunta y no contestaste, ahorita no me opines, por favor. La iglesia, un día va a venir tiempo, algunos dicen que va a ser un tiempo de paz y otros dicen que va a ser un tiempo de tribulación. Hay 2 posturas en el dispensacionalismo. Entonces va a haber grande paz, un gran avivamiento y la iglesia será arrebatada. Otros dicen que será un tiempo de apostasía. Pues yo digo, pues la apostasía yo la tengo viendo desde hace 20 años. Será un tiempo de apostasía donde la gente se enfriará y no buscará a Dios. Entonces será el rapto. Son 2 posturas. Pero habrá un rapto, un arrebatamiento pretribulacional, antes de que venga la gran tribulación, antes de que se derramen las copas de la ira, las trompetas, la iglesia se va a ir con Cristo en un arrebatamiento. Esa es la línea de tiempo. ¿Qué sigue después en el pretribulacionismo? Los primeros 3 años y medio, que son los principios de dolores que dice Mateo 24, que el milenialismo interpreta muy diferente Mateo 24. En estos primeros 3 años y medio hay sellos, hay trompetas. El anticristo ya está reinando, pero el anticristo es bien buena onda, les da apoyos a los viejitos y se llama bienestar, no se crean. Son 3 años y medio y luego después se aloca, ya no les va a dar apoyos y va a empezar a subir la gasolina y todo lo que ustedes... Me acuerdo que cuando yo estaba más niño o adolescente, yo leía mucho las historietas de Chic, las del Apocalipsis, y luego en una de las fotos del Apocalipsis venía litro de leche, así decía, yo me acuerdo, a 20 pesos. ¿A cuánto cuesta ahorita el litro de leche? Es que yo compro la caja en Sam's, 40, un litro, ya está el doble, hermano, o sea, el Apocalipsis ya pasó hace mucho. Entonces, viene el anticristo, ya se destapa. Yo sí soy el anticristo, no soy Sheinbaum, no soy ningún presidente del mundo, soy el anticristo. Y hay 3 años y medio de gran tribulación, donde se derraman las copas de la ira, se levanta el falso profeta y la abominación desoladora. Pero nosotros en el cielo
vamos a estar como los vikingos en el Valhalla, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Nosotros nos la vamos a estar pasando chonchón. Y no estoy diciendo que, estoy expresándome así no en un tono burlesco, sino porque para hacer más amena la clase, pero vamos a estar ahí en el cielo, la iglesia va a estar allá, no va a estar sufriendo, porque hemos sido arrebatados. Estos 7 años, hermanos, según el pretribulacionismo, que eso también lo quiero ver en una sola clase, es la última semana de Daniel. Si usted quiere entender el Apocalipsis, tiene que leer el libro de Daniel. Daniel profetiza 70 semanas. Sí, y según el reloj escatológico dispensacional, el reloj se paró en la semana 69 y falta una semana para que llegue el fin del mundo, que es la semana 70. Había una banda que se llamaba, creo que semana 70. Creo que ahí tocaba tu papá, dijiste, ¿no? Que tu papá tocaba las canciones de tu Irra. Y falta una semana y esa semana van a ser los últimos 7 años del Apocalipsis. ¿Ok? Según el dispensacionalismo. Y luego continuamos, se acaba la gran tribulación y es la segunda venida de Cristo. Cristo regresa visiblemente, en el rapto no regresa visiblemente, solamente se detiene en las nubes y somos arrebatados y los que están muertos resucitan y se van con Cristo. Pero aquí Cristo regresa visiblemente con nosotros, con la iglesia, y se arma la batalla de Armagedón. Lógicamente gana Dios. Ese es el chiste del Apocalipsis, que el bien vence al mal. Gana Dios, ganamos nosotros los santos y Satanás es atado por 1000 años y en esos 1000 años que Satanás no está, nosotros reinamos 1000 años en un reinado literal. 1000 años va a vivir usted, derecho. Reino terrenal de paz con Cristo, de Israel y las naciones. Vamos a reinar con Israel. Esto también cambia del milenialismo al dispensacionalismo, lo que se cree de Israel. ¿Por qué? Porque en el dispensacionalismo, en estos años, Israel va a tener la oportunidad otra vez de reconocer a Jesús como el Mesías que no reconocieron hace 2000 años. Es ese tiempo donde Israel reconoce a Jesús, lo que conocemos como los 144,000 sellados, que dicen que no es un número específico, como dicen los testigos de Jehová, sino que es un número general. O sea, va a haber mucha gente judía que va a creer en Jesús y en los 1000 años Israel y la iglesia reinarán con Jesús en la tierra 1000 años. Y luego sigue que Satanás es soltado otra vez. Yo digo, pues ¿para qué lo sueltan si ya saben cómo es? Lo sueltan y hay una rebelión final y Satanás es atado y es el gran trono blanco, juicio de los no creyentes. Ahí Dios enjuicia a los no creyentes y los echa al lago de fuego y los cristianos nos vamos ahora hacia el cielo por la eternidad a la Nueva Jerusalén. Entonces, esa es la línea pretribulacionista. Vamos a ver la línea ahora amilenialista. Creo que me lo hizo mal, pero se lo voy a tener que explicar sin ver esto. La línea amilenialista, ellos creen que todo esto se cumple en el primer siglo. Las trompetas, las copas de la ira, todo esto. El amilenialismo no cree en un arrebatamiento. Para ellos no hay un arrebatamiento. Adelante, hermana. Bueno, no me podría poner la otra lámina, la anterior. Es la misma, se me hace. ¿Sí cambió poquito? A ver, dale, a la otra. Ok, esa es, hermana. Ok, ahí en el arrebatamiento, yo no sé quién lo creo, yo lo he creído siempre, sí. ¿Verdad? Pero ahí en el arrebatamiento, cuando dice que la iglesia se va, ¿sí? Sí. Ahí solamente se va a la iglesia preparada, la iglesia que está esperando la venida de Jesús. Amén. ¿Sí? La iglesia que no está preparada va a pasar por ese tiempo que dice de los sellos, las trompetas. Los 7 años. De los 7 años, sí. Aquí, pues lo que falta decir son las resurrecciones. Sí, la primera resurrección va a ser en el arrebatamiento, ¿sí? Y luego se quedan en la tierra. Cuando viene el Señor Jesús en su segunda venida, hay otra resurrección, la resurrección de la iglesia que pudo pasar por la gran tribulación. Okay. Cuando dice, los que
perseveren hasta el fin. A cuando Cristo venga con todos los que estaban acá celebrando las bodas del Cordero. Que están acá arriba. Así es, va a venir y se va a resucitar a la otra parte de la iglesia que se había quedado y perseveró hasta el fin. ¿Sí? Y van a reinar en el milenio. Sí, y se va a reinar en el milenio. Sí, luego va a pasar todo eso que dice así, como usted lo dice. Luego, donde es el gran trono blanco, cuando ya al final aquí que manda a Satanás al lago de fuego, ahí es resucita, es la tercera resurrección de la gente que no está con Jesucristo, que no pasó el milenio, ¿sí? Que no pasó el milenio con Jesús. Ahí es la tercera resurrección de toda la gente que murió por todos los siglos. Dice, el mar entregará a sus muertos, todo. Ahí es una tercera resurrección, pero para que vayan al juicio del gran trono blanco. Sí, ellos resucitan para ser enjuiciados y ya al lago de fuego. Acá los creyentes no vamos a ir a ese juicio del trono blanco, no. porque vamos a estar acá en el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a juzgar. Así es, nosotros somos los que vamos a juzgar y luego ya ahí ya Satanás se va y ahora sí ya es establecida la nueva Jerusalén. Todo esto, a diferencia del amilenialismo que dice que ya todo eso sucedió, no es arrebatamiento, sino que Cristo vino y juzgó al pueblo de Israel y que ya sucedió todo lo de Apocalipsis y que ahorita estamos en el milenio, ¿sí? Pues bueno, es lo que dice el amilenialismo, sí. Pero pues yo es lo que creo. Pues. Sí, está bien que la hermana aclaró las resurrecciones porque no vienen ahí. Qué bueno que la hermana las aclaró. Y sí, el amilenialismo, hermano, ya se cumplió todo esto. La abominación desoladora para el dispensacionalismo es en la gran tribulación y para el amilenialismo es en el 70 después de Cristo, cuando se destruye el templo por Domiciano. ¿Sí, Alejandro? Disculpe, quería preguntarle, yo he leído que conforme a lo que decía la hermana, dice primero la Biblia, primero resucitarán los muertos en Cristo, ¿no? Que descansan. Entonces mi duda es, entonces ellos ahorita todavía no están en el cielo hasta la primera resurrección, los que ya murieron, que fueron creyentes. No, sí están en el cielo. Entonces… Nada más que en la primera resurrección van a resucitar ya con cuerpos glorificados. Ahorita tú te mueres y tu cuerpo se queda ahí en el panteón, se desaparece y tú estás en el cielo en espíritu. La primera resurrección va a ser como Cristo resucitó. Dice la palabra, así como yo resucité, ustedes van a resucitar, porque yo soy las primicias de la resurrección, o sea, yo soy el ejemplo primigenio. Así como yo le hice, es como si yo un día aquí vengo y hago algo y les digo, así como yo le hice, ustedes le tienen que hacer. Si un día, así como yo resucité, ustedes van a resucitar. Entonces los cristianos que resuciten es un cuerpo glorificado. ¿Ok? Esa es la diferencia nada más. Bueno, entonces en el amilenialismo todo esto ya se cumplió y esto es lo que no se ha cumplido. Viene Cristo, y para el amilenialismo hay una sola resurrección. Todos vamos a resucitar al mismo tiempo, no hay tres. La hermana aclaró, hay tres en el dispensacionalismo. En el amilenialismo hay una sola resurrección en esta parte, porque esto ya se va a cumplir en el siglo I. Ahorita estamos en el milenio. Para el amilenialismo es un milenio espiritual. Resucitamos todos, pero van a resucitar unos para ser enjuiciados y otros para juzgar. ¿Ok? Esa es la diferencia nada más. ¿Y cuál es el plan aquí? Tu postura de lo que tú crees de los últimos tiempos influye mucho. Depende de qué pienses tú, cuál es el plan de Dios para Israel. De eso va a definir una de las partes más importantes de tu postura de los últimos tiempos, Marina. ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? ¿Cuál crees tú? No le sé que no le den micrófono.
Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál es el plan de Dios para Israel, Israel? Raimundo Olmeda, quinto grado. Ok, adelante Alejandro. Ok, muy bien. Que no sé si en la siguiente diapositiva viene algo, ¿la puedes dar? Si no, si usted me dice que no me lo traigo aquí. Ok, el dispensacionalismo e Israel. Aquí vas a ver si, por eso le digo, la mayoría somos dispensacionalistas y creemos esto. Se caracteriza por una interpretación literal de las profecías y por mantener una distinción clara entre Israel y la iglesia. Hay una distinción, Israel y la iglesia no son lo mismo. Por eso ahorita los que contestaron, pienso que no sabían mucho de qué se trataba esto, no está bien, no hay problema. Israel como pueblo terrenal y la iglesia como pueblo celestial. Promesas incondicionales. El dispensacionalismo sostiene que las promesas hechas a Abraham y a David, como la posesión de la tierra y un trono eterno, son incondicionales y literales. Esas promesas siguen vigentes y se cumplirán en Israel en un futuro. ¿Ok? Considera que la era actual de la iglesia es un paréntesis en el reloj profético. El reloj profético de las promesas a Israel está parado, pero se va a cumplir. Este reloj se detuvo cuando Israel rechazó a Jesús y se reanudará después del rapto de la iglesia, lo que dice Alejandro. Se reanuda el reloj profético para Israel. En el periodo de la tribulación, Dios volverá a tratar con Israel. Justo en el milenio es cuando se cumplen las promesas hechas a Israel. Lo que a veces vemos en Isaías, Jeremías, Ezequiel, que regresará Israel y se reunificarán las tribus y reinarán con su Mesías en Jerusalén, se cumple en el milenio para el dispensacionalismo. Para el dispensacionalismo, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y tiene un papel exclusivo en los eventos de los últimos tiempos. Por eso siempre que pasa algo con Israel, tenemos por ejemplo a Gary Lee que dice, ya se va a acabar el mundo porque otra vez se está activando el reloj profético. Está volviendo a pasar algo con Israel, porque Israel tiene que ver mucho en el plan de los últimos tiempos para el dispensacionalismo. Siguiente diapositiva. El amilenialismo, ¿qué piensa de Israel? El amilenialismo no ve a una división entre Israel y la iglesia. Israel y la iglesia no son dos pueblos, son uno. Eso cree el amilenialismo. Levantaste la mano, Miguel. Sí, parte del dispensacionalismo el sionismo. Ahora, no podemos culpar al dispensacionalismo, que ellos lo provocaron, pero sí es una base para el sionismo. El sionismo, hermanos, es que cuando se apoya a Israel como el sionismo es la postura que cree la restauración del Estado de Israel. Ok, ese es el sionismo, lo que se refiere a Israel, y que las promesas son dadas para Israel. Sí hay una base, pero por ejemplo también el amilenialismo es la base del preterismo total, pues no tienen la culpa. Entonces, no hay una división en el amilenialismo entre Israel y la iglesia. Sostiene que la iglesia es el verdadero Israel. Entonces nosotros somos la continuidad del pueblo de Dios según el amilenialismo, no hay dos pueblos. Sí, ahora el nuevo Israel es la iglesia compuesta por aquellos que creen en Jesús. Afirma el amilenialismo que las promesas hechas a Abraham y a su descendencia no se referían primordialmente a un trozo de tierra, sino que se cumplen en Cristo. Por ejemplo, N.T. Wright tiene esta postura. Las promesas que eran hechas a Israel se cumplen en Cristo porque Israel no las pudo cumplir y Cristo sí las cumplió. Muchos amilenialistas creen que habrá una convención masiva de judíos en los últimos tiempos. El amilenialismo sí cree una parte que hay esperanza para el pueblo de Israel en los últimos tiempos. Para el amilenialismo las profecías del Antiguo Testamento no fallaron ni se pospusieron, sino se cumplen en Cristo. En cambio, para el dispensacionalismo las profecías están ahí como detenidas hasta que sea la gran tribulación.
Israel como institución nacional ya no tiene un estatus especial separado en el plan de salvación. Israel no es una nación especial como si lo cree el dispensacionalismo, y del dispensacionalismo sale el sionismo, que ya es como un exceso. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Si no, para ir a la siguiente diapositiva. Raquel, ¿alguna duda? Siguiente diapositiva, ahí está. Esto es importante. Para el amilenialismo del capítulo 1 al 19 ya se cumplió. En el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder. ¿Qué dice? Pronto. Para el amilenialismo, la palabra pronto significa que todo lo que viene en el libro de Apocalipsis de 1 al 19 se tiene que cumplir en una generación, en 40 años. Jesús muere en el 33, máximo para el 70, 73 se tenía que cumplir Apocalipsis, hasta el capítulo 19. Porque dice, si se debe de cumplir pronto, entonces ¿por qué no se ha cumplido? Ellos juzgan a los dispensacionalistas o se burlan porque nosotros creemos que aún no se ha cumplido el Apocalipsis. Se ha cumplido una partecita hasta el capítulo 3. Entonces dicen, bueno, ¿y lo demás cuándo se va a cumplir? ¿Pronto para ti son miles de años? ¿10,000 años? ¿Cuánto es para ti, dispensacionalista? Y luego dice, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Siguiente diapositiva. Para el dispensacionalismo, ya me trabé de tanto estar diciendo estas palabras, solo los primeros 3 capítulos se han cumplido. Del capítulo 4 en adelante es profecía futura que se va a cumplir a partir de la gran tribulación. Dice la palabra de Dios, el mismo verso, pero en otra postura. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder pronto. Las cosas que has visto, según el dispensacionalismo, es el capítulo 1, ya se cumplió. Las que son las 7 iglesias de Asia Menor, el capítulo 2 y 3. Las que han de ser, es del capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis. Eso cree el dispensacionalismo. Siguiente, el rapto. ¿Por qué a partir del capítulo 4 en el dispensacionalismo todo es futuro? Porque en el dispensacionalismo, a partir del capítulo 4, es el rapto de la iglesia. La razón clave es eso, que la iglesia va a desaparecer, como dice la hermana Grace, la iglesia santa, la iglesia que buscó a Dios, los cristianos que están buscando al Señor, porque se va a quedar la iglesia no santa. ¿Ok? Dice el capítulo 4, versículo 1, entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, esto lo vamos a interpretar la semana que entra, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta, y la voz dijo, ¿qué dice? Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Entonces la palabra sube aquí, el dispensacionalismo la interpreta como un símbolo del rapto de la iglesia. Entonces desde este capítulo hasta el capítulo 19 la palabra iglesia deja de ser mencionada en el Apocalipsis. ¿Sabía usted? Que desde este capítulo hasta el capítulo 20 creo, vuelve a ser mencionada la palabra iglesia. Permítame. Entonces, me voy a regresar un poquito a lo del amilenialismo porque me lo salté aquí. Ya leímos lo del capítulo. Si puedes devolver la diapositiva, por favor, Caro. Si no, si creo que está Caro. ¿Otra más? Esa. Bueno, entonces, para el amilenialismo todo esto se cumplió en el primer siglo. En el 66 con el reinado de Nerón, en el 70 con la destrucción del templo. Para ellos Mateo 24 se cumple en el 70 después de Cristo. Con la destrucción del templo se cumple todo Mateo 24.
que esa va a tener que ser una sola clase también, porque para el dispensacionalista se ha cumplido una parte de Mateo 24 y la otra no se ha cumplido. Entonces, eso es lo que quería agregar. Adelante, hermana. Ahí, con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Es el amilenialismo. Dice que todo se cumplió en el año 70. Sí. Pero aquí hay un gran problema, porque Apocalipsis se escribió en el 95. Entonces, ¿cómo pudo? O sea, si ya pasó, pues lo escribo, pero Apocalipsis es profético. Son cosas que iban a suceder. Entonces, dicen, no, se cumplió en el año 70. Sí, pero Juan, todavía no te escribía Apocalipsis. ¿Cómo dices que se cumplió? Sí. Ahí leyendo acerca del amilenialismo, dicen que se equivocaron en la fecha en que Juan escribió. ¿Sí? Sí. Todo esto lo hacen para acomodar su teoría de que todo sucedió en el año 70. Y dicen, no, es que Juan lo escribió antes del 66. Sí, pero en el 66 apenas habían pasado 30 años y Juan no era un anciano. Y el que escribió Apocalipsis era un anciano, ¿sí? O sea, fue en el 95. Entonces, no se puede decir que ya había pasado. ¿Sí? Bueno, el amilenialista lo acomoda y dice, no, es que se equivocó. Los que escribieron y los que dicen que se escribió en el 95, se escribió como en el 60 y no sé qué. 66 dice. 66. 63, ¿Para qué? por Para ahí. acomodar los 3 años y medio de que dicen que ya pasó la gran tribulación. Entonces, es en lo que yo no estoy de acuerdo con esta postura que usted está diciendo. Ok, sí, el amilenialismo, hay dos ramas del amilenialismo, como dice la hermana. Una cree que se escribió en el 63, el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ellos hacen una comparación con Ezequiel. De hecho, el libro del Antiguo Testamento que tiene más referencias a Apocalipsis es Ezequiel. Entonces ellos se van mucho a estudiar Ezequiel para interpretar Apocalipsis, y Ezequiel escribió 7 años antes de que se destruyera el primer templo su libro, según ellos. Y Apocalipsis, según ellos, Juan lo escribió 7 años antes de que se destruyera el segundo templo. Ellos hacen esa comparación, algunos. Y para algunos se escribió en el 63, y para otros amilenialistas se escribió en el 95, como dice el dispensacionalismo, igual. Ellos dicen que se escribió ya en la era del gobierno de Domiciano. Entonces, sí es cierto, ese es uno de los posibles puntos débiles del amilenialismo, ¿no? Que se debaten entre la fecha de escritura. Siguiente diapositiva. El rapto dispensacionalista, porque el amilenialismo también cree en un rapto, una parte. El rapto dispensacionalista, en Apocalipsis 4:1, Juan escucha una voz como de trompeta que le dice, sube acá, y de inmediato es llevado al cielo. El dispensacionalismo interpreta este evento como un símbolo de rapto de la iglesia. A partir de este preciso momento y durante los terribles juicios de los sellos, las trompetas y las copas, que es el capítulo 6 al 18, la palabra iglesia no vuelve a aparecer ni una sola vez. Para ellos esta es la prueba de que el pueblo de Dios ya fue evacuado, y que lo que narra ahí es el periodo de la gran tribulación, la última semana profética de Daniel, un tiempo de juicio enfocado en Israel y las naciones gentiles que se cumplirá en el futuro. Siguiente diapositiva. Y tenemos el rapto amilenial. Para el amilenialismo, el rapto no es un evento secreto, ni ocurre 7 años antes del fin, ni es un plan de evacuación para evitar sufrimiento. Aquí se detalla como lo entienden sus argumentos y la palabra clave. El rapto y la segunda venida son el mismo evento. Para el dispensacionalismo, 7 años antes de que empiece la gran tribulación, Jesús viene y se está en las nubes, no desciende, y la iglesia se va, la iglesia santa. Y luego, después de los 7 años, Jesús ahora sí viene y desciende. Para el amilenialismo, cuando Jesús vaya descendiendo en su segunda venida,
los cristianos nos vamos a ir en el rapto, vamos a ascender y al mismo tiempo vamos a descender. Es un rapto como de rápido. Se suben y nomás para, ay, vamos para bajar contigo, espérame, ahí voy para bajar contigo. Se podría decir, ahí te caigo para que no llegues solo. ¿Sí? Entonces suben y todos juntos bajan, pero es un solo evento. Y para el dispensacionalismo son dos eventos separados. ¿Sí? La secuencia de eventos en el último día, según el amilenialismo, es un solo acto continuo. Cristo desciende visiblemente del cielo con poder y gloria. Siguiente diapositiva. ¿Ya no hay? Oye, me faltaron unas, creo, Caro. Esas, ya para cerrar. No sé si primero era esa o la del pretribulado. Ponme primero esa. Vamos, estoy repasando mucho. No es que la voy a poner acá porque ahí no se le entiende nada. Creo que la traigo acá. Pero bueno, en este curso, hermanos, ya voy a terminar. Creo que no voy a ver eso porque no se entiende nada. En este curso, hermanos, si a usted le interesa la apocalíptica, que le debería de interesar lo que va a suceder en los últimos tiempos, tiene que tener paciencia. Porque si no, no va a aprender. ¿Por qué? Porque no son cosas que está acostumbrado a ver. Porque son símbolos, porque son fechas, porque son cosas que aún no han sucedido o para algunos ya sucedieron. Entonces yo le recomiendo que sea paciente, que no se quede con dudas. Ahorita la hermana Grace también ha aportado algunas cosas que a mí me faltaron, que no se quede con dudas, que pregunte, porque es sano que usted como cristiano tenga una percepción sana y correcta de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad como parte de nuestra madurez cristiana. Ah, no, pues yo voy a la iglesia, a mí me vale lo que va a pasar al último, a lo mejor ya ni voy a estar, o a lo mejor si me voy en el rapto, pues qué chido, ya no me morí. No, pues esa no es una postura correcta. Debemos tener una postura sana y correcta de los últimos tiempos. Y me tengo que detener en estas cosas porque no podemos estar interpretando el libro y usted no conoce el término rapto, no conoce el término gran tribulación, no conoce el término segunda venida de Cristo. Y usted si no conoce esas cosas, ¿cómo va? Pues nomás le va a pasar de noche lo que estemos hablando aquí nosotros cuando nos toque participar. Entonces, a partir de la siguiente clase, y ahora sí continuamos con el capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a ver más a fondo el rapto, la palabra del rapto y todo esto. ¿Alguna duda para concluir? ¿Preguntas, opiniones? ¿Sí, Israel? Deja que tenga el micrófono. Bueno, no sé si lo mencionaste, pero esto que vamos a estudiar, de esto no parte tu salvación. Vaya, o sea, no son, es lo que le estaba comentando al pastor Marco, estos no son posturas salvíficas. Tú ya eres salvo, pero tú tienes que tener una postura, pero no de eso parte tu salvación o de esto Claro. depende tu salvación. Exactamente. Ahora, el pastor Arnold hablaba de la escatología, te lo comenté, creo que el jueves pasado te lo comenté. La escatología son eventos futuros, eventos que todavía no pasan. Entonces, a lo mejor cualquiera de estas dos posturas que vamos a ver son eventos futuros. Y vaya, o sea, todas tienen su punto de vista correcto y hay otras que también, pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando esto suceda, cuando el futuro suceda. No, Sí. vaya, no, de esto no va a depender tu salvación. No sé si tú ya lo habías mencionado, pero quería No. hacer hincapié en eso. Es bueno mencionarlo y también algo que quiero agregar para finalizar es que todo sistema escatológico tiene fallas. No hay ningún sistema perfecto porque somos humanos. Tanto el pretribulacionismo dispensacionalista, si usted le busca, le va a hallar algo. Si le busca el amilenialismo, le va a hallar algo. Sí, pero que lo que usted va a creer esté convencido. Por ejemplo, la hermana Grace, ella está convencida del dispensacionalismo porque lo ha estudiado. ¿Sí, hermana? Bueno, sí es cierto lo que dice Israel, ¿verdad? Que estos son hechos futuros. Sin embargo, la iglesia tiene que tener una esperanza, una Claro. expectativa, ¿sí?
O sea, ya, no, que se va a suceder, yo ya soy salvo. No, tenemos que estar expectantes, esperando la venida del Señor Jesucristo, preparándonos Amén. como una esposa, así como se preparan los novios para una boda. Así tiene que estar la iglesia expectante, esperando. Yo creo que la mejor creencia o fe que puede tener la gente es estar esperando al Señor Amén. Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a buscar, a perseverar, A la a ser santidad. santo, ¿sí? Y de la otra manera, no, ya estamos viviendo el milenio, qué padre ayer que venga Jesucristo. No, estamos esperando a que Jesucristo venga por nosotros. Y aunque les estén diciendo que son hechos futuros y no sé qué, pero hay que, como iglesia, estar preparados, ¿sí? Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y el dispensacionalismo tiene mucho fundamento, tiene muchos versículos, inclusive son los mismos que pone el milenarismo, ya los leí yo todos, son los mismos, solo que ellos dicen que ya se cumplió. Yo no creo que ya se hayan cumplido todas las profecías que hablan y de lo que habló Juan en Apocalipsis. Gracias, hermana. Creo que uno de los atributos, mientras le dan el micrófono a Alex, del dispensacionalismo y que llevó como a un crecimiento muy exponencial de la iglesia, pues es que estaban expectantes a la venida de Cristo. Eso sí, tiene toda la razón la hermana. Y yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, pues yo veía que, o niño, yo veía que la iglesia tenía expectativa por la venida de Cristo. Ahora no tenemos. Ahora queremos correr un 21K, queremos ponernos bien guapos, injertarnos pelo, porque pues, todos Cristo no viene. Ahora no tenemos expectativa, eso es cierto. Adelante, Alejandro. Bueno, pastor, me pareció muy importante lo que dicen los hermanos y me surgió la duda de ahorita que decía Isra que pues no se pierde la salvación, pero sin embargo también es necesario que como creyentes nos informemos también para reconocer las señales de lo que nos dice los últimos tiempos, ¿no? Porque también nos habla también en Apocalipsis de que va a haber un tiempo en que sí se puede perder la salvación, ¿no? O sáqueme la duda porque lo que yo he leído es que dice que habrá un tiempo en que el anticristo pondrá su marca y quien se la ponga no será salvo, ¿no? Ok, bueno, lo de la marca lo vamos a ver cuando toque el tema. ¿Por qué? Porque ya tenemos el tiempo encima y para no adelantarnos, porque tenemos que hacer discutir ese tema en una clase. ¿Qué va a ser la marca de la bestia? ¿Qué fue la marca de la bestia? Según la gematría judía, que yo no soy tan pro gematría, pero en este caso sí, que si tú usas la gematría en la numerología judía, el 666 es la palabra Nerón, emperador Nerón. Entonces, para los que vivieron, la escatología histórica, los que vieron cuando se escribió el libro, para ellos el anticristo fue Nerón. ¿Sí? ¿Y cuál era la marca? Tenías que confesar que César era el Señor. Y los que no confesaban que César era el Señor, pues los mataban. Para ese momento. Pero también creo que hay un cumplimiento espiritual o futuro, que podemos ver. Para el amilenialismo eso fue, y todos los que estaban en contra de Cristo. Para el dispensacionalismo se cree que va a ser una marca, que pues se ha hecho un sinfín de leyendas, que eso también es lo único que también nos muestra el dispensacionalismo, que se hace mucho chisme. El chip. Pues ya tenemos como 40 años con chips. Esa va a ser la marca. Ahora lo que anda sacando la Sheinbaum y Morena, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿Geométrico o biométrico qué es? Esa es la marca de la bestia. No se pongan el ID biométrico, quién sabe qué. Es que a veces por no meternos seriamente en una escuela, hacemos puro chisme. O sea, hay que verlo bien. Cuando llegue el tema lo vamos a ver bien, pero a grosso modo es eso, ¿ok? Bueno, hermanos, muchas gracias. Estamos despedidos. Tenemos